¿Qué tal? 10 de la mañana en La Habana, capital de todos los cubanos. Le invito a que se quede con nosotros para que conozca lo que ha sido noticias en las últimas horas. Listos para presentar otra emisión de Noticias.cu. Lo hacemos en titulares. Pleno de la Unión de Periodistas de Cuba, UPEC, centra el debate en transformación del modelo de gestión de los medios y declara el compromiso con la defensa de la verdad, la paz y la soberanía de los pueblos. Cuba participa en el 7º periodo de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Nairobi, Kenia. Celebrará prestigiosa escuela de cine en Cuba, aniversario 39 de fundada. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Momento para ampliar nuestros titulares. Le comento que con una declaración de la Unión de Periodistas de Cuba concluyó el 5º pleno del Comité Nacional, en el que reiteró el compromiso con la defensa de la verdad, la paz y la soberanía de los pueblos. Este encuentro fue un espacio de análisis para fortalecer el trabajo de la prensa. Los debates se centraron en la transformación del modelo de gestión de los medios, las elecciones tras el paso del huracán Melissa y la preparación para el centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro. La periodista Alice Márquez nos amplía. El experimento para un nuevo modelo de gestión de la prensa cubana se extiende por todo el país. 3 dimensiones marcan su implementación: contenidos editoriales, desarrollo tecnológico y cambios económicos. En algunos territorios no se ha comprendido por todas las partes implicadas la real dimensión de los cambios y la urgencia de implementarlos. Algunos medios reportan ingresos adicionales por servicios especializados, mientras otros aplican planes de transformación integral, pero otros aún no despegan. El propósito es crear medios revolucionarios sólidos con capacidad para generar recursos, mejorar sus condiciones y sostenibilidad sin comprometer la ética editorial. Garantizar un sistema de comunicación que sea capaz de, con oportunidad, con rigor y con empatía, explicar esta situación tan compleja que está viviendo el país para que la gente entienda, pueda entender y defender el proyecto nacional que representa la revolución en Cuba. Está la decisión política del país, está la claridad de la dirección del partido, está la claridad y el apoyo del Ministerio de Economía, del Ministerio de Finanzas, pero eso no se ve igual en los territorios. Ahora mismo las emisoras municipales están dejando de salir al aire y ellas tienen un horario que no es como cualquier emisora nacional, que están, se puede decir que todo el día o un tiempo específico. Su tiempo al aire es muy limitado y ahora con el tema de los apagones y al no tener plantas eléctricas ni forma de tener suministro de energía, están dejando de salir al aire. Entonces creo que parte de este financiamiento, las alternativas que tomemos dentro del propio experimento, debe estar dirigido también a como que impulsar que esas emisoras puedan salir al aire al menos un poco más de tiempo del que están saliendo ahora. Recordemos que el experimento no es solo una reforma técnica, sino también un proyecto político y cultural que busca fortalecer los medios de comunicación en el país. Y los medios de comunicación en medio de esa batalla que la tenemos todos los días en las redes sociales. Y siempre se pensaron en estos proyectos como proyectos multimedias que nos permiten no solo estar en el espacio tradicional, sino también irnos al espacio digital. Los presentes valoraron las lecciones del huracán Melissa, las vulnerabilidades y las fortalezas desde la comunicación, toda vez que en medio de las dificultades energéticas y económicas en general, se puso a prueba el sistema de prensa de la nación. En un contexto de creciente tensión internacional, la Unión de Periodistas de Cuba declaró su firme solidaridad con el pueblo de Venezuela y condenó enérgicamente las acciones que buscan forzar cambios de gobierno en el país hermano. El Pleno reafirmó el compromiso con un periodismo crítico y transformador que se moderniza para enfrentar los retos actuales sin perder su esencia. Les proponemos hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso vamos a hacer el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Ahora quédese con nosotros, la señal de Cubavisión Internacional.
Ya volvemos. Momento de abrir en pantalla sitios digitales con dominio.cu. Otros temas que marcan la agenda informativa en Cuba. Comenzamos el recorrido, lo hacemos por Prensa Latina. Pueden ver en pantalla el siguiente titular: Cuba presente en Asamblea de la ONU sobre medio ambiente en Kenia. Ampliamos la información. Cuba participa en el 7º periodo de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Nairobi, Kenia. La NUMA 7 se desarrollará hasta el 12 de diciembre en la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en esa ciudad africana. Como máximo órgano de concertación en materia ambiental a escala global, en la NUMA 7 se abordarán los desafíos ambientales emergentes. Vamos a pasar a otros temas. Conocemos desde el sitio del MINREX, Día de los Derechos Humanos. El Día de los Derechos Humanos se celebra el 10 de diciembre cada año. En esta jornada se conmemora la fecha en que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamando sus principios como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Dicho documento establece una amplia gama de derechos y libertades fundamentales e inherentes a todas personas sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo o cualquier otra condición. Seguimos el recorrido por las páginas con dominio.cu. Cuba se informa. Vemos en titular: declarado son cubano, patrimonio cultural de la humanidad. La práctica del son cubano fue incluida en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, un reconocimiento a esa expresión de la cultura e identidad del pueblo de Cuba. Desde su nacimiento en la región oriental de la nación caribeña, este género músico-danzario constituye una de las expresiones base de la música cubana y es una combinación de los ritmos africanos e hispanos. Con esta información ya ponemos punto final al recorrido que hacemos por las páginas con dominio.cu. Les sugiero que se quede con nosotros. La señal de Cubavisión Internacional. Al regreso tendremos más noticias. Ya volvemos con más noticias. Abrimos ahora las puertas a la información cultural. La mayor fiesta del séptimo arte en Cuba llega este año con una fecha memorable. Lo decían los titulares: la creación de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños el venidero 15 de diciembre. Con énfasis en lo hecho y en lo que queda por construirse, sesionó este martes una conferencia de prensa en el Hotel Nacional de Cuba. La periodista Gabriela Velázquez nos amplía. Una madrugada, Julio García Espinosa me llamó por teléfono desde La Habana a Roma para decirme, en marzo de este año, que la idea de una escuela de cine, de una fundación, de todo lo que había nacido en el 7º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, en el discurso de clausura del comandante Castro, teníamos que conversarlo, que teníamos que conversar sobre esta escuela. La Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños arribará este 15 de diciembre al aniversario 39 de su creación, cumpleaños que, lejos de limitarse a ensalzar los logros, apuesta por el futuro. El año que viene vamos a cumplir 40 años. Hemos diseñado grandes festejos, pero también la posibilidad de recuperar todo el espíritu fundacional, de lograr traer más estudiantes de los pueblos originarios. Los agasajos por su fundación estarán acompañados no solo por las actividades propias del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, sino además por la entrega del premio Fernando Birri a Ibermedia, espacio que ha contribuido a la formación de profesionales de la esfera audiovisual, así como por la 20ª edición de Nuevas Miradas, proyecto que atrae cada año a realizadores de múltiples países. Yo soy de Buenos Aires, Argentina, y vine por Nuevas Miradas, que es un laboratorio para proyectos en desarrollo. Tengo un
una película documental que estoy desarrollando y bueno, apliqué al concurso, quedé seleccionada y bueno, y por eso estoy acá. La Escuela de Cine de San Antonio de los Baños abordará su cumpleaños 40 con un vastísimo historial de méritos. 1094 egresados de 62 países, de ellos más de 200 premiados en festivales internacionales. Y es que la escuela, con un claustro que en 2025 estuvo integrado por 263 profesores, se precia de ser un organismo que muta y respira un complejo proceso de transculturación regional y mundial. Los alumnos graduados conforman redes y ahí están los 147 graduados que ha parido la escuela, sonidistas todos que andan por el mundo haciendo el sonido de las películas. De manera natural, su diseño original implica esa variedad de maestros que pasa como una ola que va y viene y nunca es la misma. Vladimir Borges, Ernesto Rivero y Gabriela Velázquez para Cubavisión Internacional. Y con este reporte finaliza nuestra emisión de Cuba Noticias. Por supuesto, usted recuerde que puede encontrar más informaciones en la emisión de las 2 y 6 de la tarde. Noticias.cu se despide por hoy. Recuerde que puede quedarse en sintonía con nosotros para conocer más de Deporte Ahora con Arián Alejandro y Jesús Muñoz. Soy Yaulén Arévalo. Gracias por la sintonía. Saludos, bienvenidos a esta emisión de Zona Deportiva, correspondiente hoy miércoles 10 de diciembre de 2025. Yo soy Jesús Muñoz, hoy es jornada de análisis y ya me acompaña Arián Alejandro para hablar de boxeo, presencia cubana en el Campeonato Mundial de la IVA. 4 antillanos por bronce. Arián, bienvenido. Saludos, Jesús, para ti, por supuesto, para todos los que están con nosotros a través de este momento en Zona Deportiva, a través de la pequeña pantalla. Y hay que aclarar algo, yo creo que en primer lugar, porque algunos todavía están en esa disyuntiva de, bueno, Campeonato del Mundo, si hubo uno en septiembre. Bueno, en septiembre se desarrolló el Campeonato Mundial de la World Boxing, que no tiene nada que ver con la IVA. Instancias separadas, organizaciones distintas. La World Boxing es la que lleva ahora los hilos desde los últimos años, sobre todo a partir de la mirada ya del Comité Olímpico Internacional, precisamente del boxeo en los Juegos Olímpicos. Ahí Cuba, recordar que, bueno, fueron 3 medallas de bronce en ese mes de septiembre. Ahora quizás las aspiraciones puedan ser mayores y sobre todo pensando en estos boxeadores ya experimentados como Julio César y Arlen, que bueno, bicampeones olímpicos, Julio César 5 veces campeón del mundo, y lo más interesante que los 4 que están participando, y usted lo decía, los 4 están en cuartos de final con demostraciones sólidas ante, ojo, rivales de categoría, porque Arzola en su último combate venció al subcampeón olímpico. Mostrando pegado, además. No, es que ha ganado sus 2 combates por RCC, es decir, fuera de combate, pero repito, ganándole al subcampeón olímpico de España, y la verdad que, bueno, en este sentido creo que ha estado muy bien Arzola, que algunos no lo recuerdan, pero es medallista mundial de Uzbekistán en 2023. Lo que pasa es que quizás para muchos estaba un poco desaparecido del mapa, pero lo cierto es que en la categoría más de 92 kilogramos pues tiene lo que se necesita, Jesús, que es pegada, y lo ha mostrado en este Campeonato del Mundo. Y nos tenemos que acostumbrar, aprovechando el comentario que haces relativo a estas 2 federaciones de boxeo, a este tipo de rotaciones donde ya no sucede lo de antes, que Cuba iba con equipos completos. Exacto. De boxeo, o sea, presencia en todas las divisiones y con un, digamos, calendario competitivo muy claro desde el inicio. Hoy recuerden que se dividen las fuerzas entre lo que es la IVA, World Boxing, y además los combates profesionales que cada vez son más habituales, incluso en nuestro país sembradero. Exacto, porque incluso es decir, nuestro país en este momento, o nuestros boxeadores, están bajo esta empresa alemana, Aegon Sports, que es la que está gestionando los combates de boxeo profesional. Entonces es que son 3 miradas completamente diferentes, 3 preparaciones incluso completamente distintas a lo que pueda usted prepararse para un combate de 10 asaltos, para, digamos, intentar retener, por ejemplo, como Erislandi, la faja de campeón de
la Asociación de América de boxeo, la Asociación de América, pero usted va a este campeonato del mundo y son menos asaltos, usted va al estilo de boxing y las divisiones también son diferentes porque son las divisiones olímpicas que difieren en las divisiones otras mundiales, en fin, creo que en ese sentido son miradas diferentes y también entre que no se clasifican, ya de hecho para los Juegos Olímpicos Cuba no clasificó equipo completo y esto ha sido algo que ha arrastrado, ¿no? En los últimos tiempos, pero bueno, de manera general creo que las buenas noticias de figuras emergentes y de que aún, bueno, eso sí, los experimentados siguen dando batalla encima del ring. Juegos multideportivos y el boxeo. Queda tiempo, o sea, faltan años para 2026, 27, 28 los Juegos Olímpicos, pero ¿qué puede esperarse de una Cuba que obviamente está haciendo un recambio generacional? Yo creo que esto que tú mencionas es importante, Jesús, el cambio generacional, porque has mencionado Juegos Centroamericanos de Dominicana, Juegos Panamericanos de Lima y los Juegos Olímpicos en Los Ángeles, con una mirada que yo creo que quizás no va a diferir a lo que habíamos visto en el último ciclo. Yo creo que un poco el aficionado cubano, nosotros incluso como analistas, debemos adaptarnos a esto, a que si Cuba lleva equipo completo, pues felicidades. Si no lo logra, tampoco ya no será una sorpresa. Por el cambio generacional, por el nivel de los rivales, más allá de que de manera temprana si salten o no al boxeo profesional, pero creo que es una combinación de muchos factores que hace que Cuba ya no se sienta tan dominadora como antaño en el boxeo. Muchísimas gracias, Adrián, por tu comentario, en este caso sobre boxeo. En un segundo momento volveremos para hablar de lucha. Ahora nos vamos a otras modalidades. Los Cachorros de Holguín, con balance de 40 victorias y 24 derrotas, están a un paso de conseguir el boleto a la postemporada en la 64 Serie Nacional de Béisbol. Varios han sido los protagonistas de este gran resultado y entre ellos se encuentra el talentoso jardinero Yorlis Bravo, quien en su rol de debutante puja con fuerza para llevarse la nominación de Novato del Año. El periodista Vladimir Marrero nos amplía en el siguiente reporte. El jardinero izquierdo de los Cachorros de Holguín, Yorlis Bravo, se erige como una de las grandes revelaciones de la 64 Serie Nacional de Béisbol. Este joven beisbolista, como debutante, marcha como tercero de los bateadores con averaje de 407, debido a sus 59 imparables en 145 turnos oficiales. Este desempeño se debe a la preparación que tuve, ya que gracias a Dios siempre estuve ahí preparándome en todo momento y gracias a Dios me están saliendo los resultados en este terreno. Yorlis desde la etapa juvenil fue considerado como uno de los mejores talentos del béisbol cubano y en la presente temporada lo va demostrando con creces. Además de su promedio astronómico ha conseguido 17 extra bases, de ellos 10 dobles, 3 triples y 4 cuadrangulares y ha traído hacia el home play a 34 compañeros. Con el madero es todo un coloso, pero a la defensa se visualiza como un gran utility. Lo primero que uno tiene que prepararse mentalmente, ya que estoy asumiendo la posición que le hace falta al equipo y nada, seguir batallando y tirando para adelante por el equipo, que es lo que hace falta. El excelente desempeño de Bravo lo coloca como fuerte aspirante para recibir la nominación de Novato del Año. Es lo que significa mucho, ya que esto llegue mi primer año jugando la Serie Nacional y nada, seguir tirando para adelante, pero no me enfoco mucho en eso, me enfoco siempre en hacer mi trabajo y en ayudar al equipo, que es lo importante. ¿Y qué tú crees de los Cachorros ya con el boleto prácticamente en el bolsillo y la postemporada? Bueno, nada, que nos sigan apoyando, que fue algo que nos propusimos en un principio y gracias a Dios lo estamos logrando. Y en los playoffs que sigan apoyando a los Cachorros, que nosotros nunca vamos a quedar mal a nuestra afición. Con solo 20 años, Yorlis Bravo va concretando un debut por todo lo alto en series nacionales con los Cachorros de Holguín. Estamos en presencia de un atleta que posee todas las herramientas para convertirse en uno de los mejores peloteros del país. Tacles y desbalances en zona deportiva. La lucha cubana, pues yo creo que consiguió el objetivo de hacerse con una gran cantidad de cupos para los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo 2026. El reto será grande porque en San Salvador 2023 fueron 15 oros de 18 posibles, Arián. Sí, usted me daba un dato interesantísimo que eran 17 clasificaciones, pero ojo, con 15 medallas, pero el 50%, o poquito menos del 50%, coronas, 7 coronas, 15 medallas, 17 clasificaciones, entiéndase así, de esa manera escalonada, la productividad de Cuba en este clasificatorio de los Juegos Centroamericanos y la varilla está bien alta porque incluso fue un año 2023 donde arrasaron en los Juegos Centroamericanos, tuvieron una gran actuación también en los Juegos Panamericanos, completada en el ciclo con la gran actuación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Creo que un poco que
aprovechando que tenemos Día de Deportes de Combates en Zona Deportiva, la mirada a lo que hacíamos el boxeo, es decir, cómo quizás ha ido disminuyendo su productividad en detrimento de una lucha que ha asumido el protagonismo como ese deporte que ala a Cuba en estas citas múltiples. Creo que si bien en este año el campeonato mundial no nos fue bien, solo el bronce de Milagros Marín es una realidad, nos quedamos con el sabor de tanto Oscar Pino, de Rocío, de Horta, pero bueno, a ver, no estuvieron a la altura de subir al podio como habían sido en el caso de Horta incluso y Rocío, campeones del mundo 2023, pero creo que no es tan lejano en el tiempo sus grandes resultados y al final son luchadores de un grandísimo nivel. Yo creo que además, la lucha es un deporte excesivamente parejo, ser dominador, no podemos poner la varilla en Mijaíl López, que ha sido dominador de un siglo, dominador de una época, dominador de una historia impresionante a nivel de Juegos Olímpicos, no la continuó en Campeonatos del Mundo porque ya en sus últimos periodos pensó más en las citas bajo los 5 aros. Exacto. Pero te digo, Jesús, que es decir, la varilla no puede ser, Mijaíl es un punto y aparte en el deporte en sentido general, pero tenemos atletas en la lucha, e incluso usted me decía, es que ahora en la reciente gala, figuras jóvenes, en una misma división, figuras que son medallistas en Panamericanos Junior, medallistas en Mundiales Sub-23, yo creo que la lucha tiene materia prima, incluso en el sexo femenino, realmente incluso yo miro el resultado del sexo femenino y me parece que el trabajo es grandioso. Yo escuchaba declaraciones del profesor Trujillo al podcast Pidiendo Pista y él hablaba de algunos elementos que hacen entender que la lucha sigue teniendo muchísimo talento, sigue dando competidores de nivel centroamericano, panamericano y mundial, pero que ojo que puede venir un descenso. Y yo creo que este clasificatorio marca un poco la pauta de lo que puede ser unas expectativas que debemos ajustar para el próximo ciclo de citas multideportivas. Sí, en este sentido, bueno, es que te decía, si tienes 15 medallas, 7 de ellas de oro, a nivel de clasificatorio centroamericano, donde no son los juegos múltiples, pero es el símil del dato que usted mencionaba de San Salvador, pues bueno, ¿qué puedes esperar? Un año, meses, 10, 12 meses después de este clasificatorio, quizás mejorar esos 7 títulos, pero es verdad que alcanzar los parámetros porque 15, 18 es prácticamente la perfección. Yo creo que en ese sentido también pasará un poco, ¿no?, por el recambio generacional en algunas divisiones, y sí pongo siempre el ojo y lo repito, me parece que lo hecho por la lucha femenina lleva un análisis aparte, positivo, porque ya tenemos medallistas a todos los niveles, en todas las instancias, y además tenemos a una figura específicamente, con el respeto de Guzmán, pero tenemos a una Milagros Marín que para mí, junto a Leyanis Pérez, quizás algunas otras figuras, Leyandy Álvarez, son la vanguardia del deporte cubano hoy. Sí, usted me leyó el pensamiento. Yo iba a resaltar que si bien en términos generales hay que ajustar expectativas, compensa el hecho de que la lucha libre practicada por mujeres, si continúa con el buen trabajo, debe seguir aportando bastante y la lucha se debe mantener, de hecho, en mi opinión, como el deporte que ale, digamos, a Cuba en estas citas. Estoy completamente de acuerdo. Y además, repito, si tienes además una figura que ya no solo es renombre en América, sino renombre mundial, yo creo que también tienes es importante, ¿no?, el decir, una figura que respetan en todo el mundo. Yo creo que ese respeto ya también se lo ha ganado Milagros Marín, que venía con una progresión tremenda y la ha confirmado en los últimos 2 años, siendo bronce olímpica y bronce en el Campeonato del Mundo. El reto de manejar a las figuras jóvenes, bien rápido, porque cuando usted tiene 2 y 3 figuras en una misma división con talento, el tema de las rotaciones, a qué evento va uno u otro, esto es esencial para no desmotivar a las segundas y terceras figuras en un escenario donde sabemos que hay una escasez de recursos para proveer que asistan a eventos. Exacto, una escasez de competiciones importante. Y aquí entonces vendría el otro factor, y en 10 segundos te lo digo, que es quizás algunas de estas figuras que generalmente, siendo jóvenes, terminan algunas de ellas cambiando de división, precisamente buscando mayor protagonismo en una superior o inferior, dependiendo del caso. Muchísimas gracias, Arián, por tus acertados comentarios. Hoy un Zona Deportiva dedicado a deportes de combate. De esta manera estamos poniendo punto final en esta emisión deportiva en Cuba Visión Internacional. Gracias, muchísimas gracias por la sintonía.